impresión 3D. La magia y la creatividad se hacen presentes en Colmena 3D, para que puedas regalar y regalarte productos especiales. Todas las mañanas, Colmena 3D te espera en Galería Cosega, calle 59, entre 64 y 66, local 9. Visítanos y disfruta las sorpresas para tu regalo de Halloween, entre otros. Impresiones 3D, filamentos para impresión en 3D, Colmena 3D, tu lugar. Florería No Me Olvides, la mejor variedad y surtido de flores, plantas, plantines, macetas, productos para fertilizar, para fumigar y mucho más. Florería No Me Olvides, calle 62, esquina 65, horario de 8 a 19:30. Envíos a domicilio, celular 15 41 43 43. Trabajamos con todos los medios de pago. Florería No Me Olvides, a seguir disfrutando del colorido, hermosos perfumes y hermosas flores en este otoño. En la calle 62, esquina 65, los vas a encontrar. Florería No Me Olvides. Carnicería Las Carretas, ventas al por menor y al por mayor. Calle 521, número 1320, Quequén. Teléfono 450195. Todo tipo de carnes de excelente calidad. Además, morcillas y chorizos para celíacos. No te olvides, Carnicería Las Carretas, 521, número 1320, tu lugar. Querida, te dejo mi chacarera, pidita y ama con cachu a quien se va campo afuera. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo juntos nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, en nuestra querida ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, como siempre firme allí, atento a todo, Pablito Tabaco. Gracias, Pablito, por estar transmitiendo en vivo a través del Facebook de la radio Ciudad Radial Necochea. También transmitimos en internet ingresando a la página por internet que es tolkien.republicahosting.net 2.8001/live. Igualmente, todos los programas de Estamos en Contacto nosotros los vamos subiendo al canal de YouTube de Susani Rossi y al canal de Telegram de Susani Rossi Radio.
Así que ustedes pueden escuchar todos los programas allí en esas dos plataformas, en YouTube, Susani Rossi, y en el canal de Telegram, Susani Rossi Radio, ¿sí? Vamos subiendo allí todos los programas porque es una forma de que cualquiera que no puede escuchar o de repente quiere volver a escucharlo, tenga la posibilidad. Bueno, aquí entonces les habla Susani Rossi, disfrutando de este día jueves 19 de octubre año 2023 y en comunicación telefónica con nuestra ya estimada amiga Marcela Witt. Ella es bioquímica con orientación en microbiología y también en inmunología. Bueno, una mujer realmente muy, pero muy protagonista, como decimos nosotros, ¿no? Ser protagonistas de la vida que vivimos, de todas las cosas que vamos experimentando y intervenir con las herramientas que nosotros podemos y que tenemos, juntándonos con otros seres, armando esas redes de acciones conjuntas, y así vamos despertando también conciencia y vamos accionando, vamos activando las cosas que nosotros consideramos, por supuesto, con la mano en el corazón, con lo genuino y con lo honesto, lo que estamos viendo que es incorrecto, porque sabemos diferenciar lo que está bien y está mal, aunque esa línea se pone últimamente media difusa, que todo está bien, no, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y hay cosas que están mal y tienen argumentaciones por las cuales están mal, y las que están bien también tienen sus argumentaciones. Así que nosotros en este rol nos encontramos y así fue que conocimos a esta hermosa mujer que está accionando hace mucho, mucho tiempo por las cosas correctas y por las cosas que deben ser bien hechas. Así que adelante, mi queridísima Marcela Witt. Hoy vamos a disfrutar con vos este libro tan, pero tan interesante, El arco iris invisible, que una historia de electricidad y vida, de Arthur Firstenberg, que la verdad es sumamente revelador. Bienvenida, mi queridísima Marcela. ¿Cómo estás, querida? Hola, Susani, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Necochea y bueno, nuevamente muy agradecida y muy contenta de poder participar del programa y de que estemos charlando acerca de este libro, ¿no? Que tocamos distintos temas que trata este libro, que es, como vos has dicho, muy interesante, muy revelador. Por lo menos nos abre caminos para también entender por qué pasan ciertas cosas que parecen inconexas, pero que en realidad tienen una conexión y un patrón de comportamiento que se va repitiendo. Entonces no resulta tan extraño o tan sorprendente. Sí sabemos analizar y enlazar todas aquellas pistas que se nos van brindando. Hay que tener un poder de observación, verdaderamente hay que ser medio detective. Por eso yo siempre valoro y revalorizo la literatura policial, porque justamente es la literatura policial la que nos da las herramientas para prestar atención a pequeños detalles que parecieran ser, digamos, que están de más, que son superfluos, pero que por algo el autor los coloca, los menciona, poder diferenciar qué es lo que nos quieren hacer caer en una trampa de lo que es a lo que verdaderamente tenemos que apuntar. Todo ese pensamiento lateral, eso nos ayuda muchísimo la literatura policial. Qué maravilla. Vos sabés que me parece realmente una observación muy inteligente, porque a través de este tipo de literatura, que muchas veces es atrapante ver, inclusive no solo leerla, sino ver películas, ¿no? Como aparece generalmente un crimen y no se sabe quién fue, pero están todos involucrados y luego hay pistas, hay cosas que hay que observar, miradas, dibujos. La verdad que ampliar esta capacidad de percepción que nos hace ser
investigadores, críticos, que nos hace ser hurgadores de la verdad, de la realidad. Es el rol más importante, creo yo, uno de los más importantes que tenemos que desarrollar en estos momentos, que desde una parte, cuando yo hablo, digamos, de la parte espiritual o este gran desarrollo interno o posibilidad de un gran desarrollo interno que tenemos como seres humanos, de ir evolucionando conscientemente, creo que una de las características fundamentales es esto, ¿no? Lo de profundizar este canal nuestro de observación y ampliar la percepción para no ver únicamente las cosas desde una sola ventana, que muchas veces es la ventana que nos quieren hacer creer, y simplemente analizamos desde eso y no vemos, ¿no?, todas las otras ventanitas y todos los intersticios de información que nos está dando, inclusive una sola ventana que nos están dando, ¿no? Así que maravilloso esta forma de crear estos investigadores, estos Sherlock Holmes que tenemos que ser todos. Yo digo que una cosa que me apasiona y que vos lo tenés, este principio de investigación del periodista, ¿no? Del curioso, del que siempre quiere saber y quiere profundizar. Yo creo que tendríamos que tener todos este corazoncito de periodista investigador o de este agente policial, para poder estar muy atentos. Y otra cosa que nosotros observamos, que a medida que nosotros vamos profundizando la percepción, se ve que se nos conectan muchas más sinapsis en nuestra cabeza, porque nos hacemos mucho más despiertos, vamos captando inclusive a través de un gesto, solamente de una palabra o demás, inclusive la intención del otro, ¿no? Así que me parece genial. Y con respecto al libro El arco iris invisible, mira, yo solamente voy a leer el prólogo, si te parece, mi querida Marcela Witt. Para quienes recién conectaron, estamos en la FM 100.7 en nuestra queridísima ciudad de Necochea. Estamos en contacto, es el programa, con Marcela Witt, nuestra estimadísima bioquímica. Y la sugerencia de leer este libro, El arco iris invisible, que inclusive ustedes lo tienen colgado en Telegram, en Telegram, Susana y Rosy Radio, están todos los programas que vamos haciendo, estamos en contacto, y ahí también vamos colgando, como en este caso el libro, El arco iris invisible, y también El mito del contagio. Son dos libros que nos sugirió amorosamente Marcela para leer. En el prólogo de este libro, El arco iris invisible, dice así: érase una vez el arco iris visible en el cielo después de una tormenta. Representaba todos los colores que había. Nuestra Tierra fue diseñada de esa manera. Tenemos una capa de aire sobre nosotros que absorbe los rayos ultravioletas superiores, junto con todos los rayos X y rayos gamma del espacio. La mayoría de las ondas más largas que usamos hoy para la comunicación por radio también estuvieron ausentes, o más bien estaban allí en cantidades infinitesimales. Vinieron a nosotros desde el sol y las estrellas, pero con energías que eran 1 billón de veces más débiles que la luz que también provenía de los cielos. Las ondas de radio cósmicas eran tan débiles que habían sido invisibles, y por eso la vida nunca desarrolló órganos que pudieran verlas. Las ondas más largas, las pulsaciones de baja frecuencia emitidas por los rayos, también son invisibles. La energía de nuestras células susurrando en el rango de radiofrecuencia es infinitesimal, pero necesaria para la vida. Cada pensamiento, cada movimiento que hacemos nos rodea con pulsaciones de baja frecuencia, susurros que se detectaron por primera vez en 1875 y que también son necesarias para la vida. La electricidad que usamos hoy, la sustancia que enviamos a través de cables y transmitimos por el aire sin pensarlo, se identificó alrededor del año 1700. Y ahí me quedo para poder entrar de lleno en este apasionante libro, El arco iris invisible, y empezar a escuchar a nuestra hermosa Marcela Witt
para que nos introduzca en una información muy pero muy reveladora y también en nuestra composición como seres vivos, no solamente los seres humanos, sino las plantas y los animales, en qué estamos vinculados con todo lo que es eléctrico, ¿no? Y cómo el hombre hace bastante tiempo descubrió esta conexión nuestra con la electricidad. Así que ahí te dejo, mi querida Marcela, y te escuchamos con mucha atención y amor. Bueno, muchas gracias. Y siguiendo con el libro, ¿no? Que, bueno, el prólogo siempre es, digamos, un resumen y a lo que apunta el autor de un libro, ¿no? Siempre nos dicen que cuando uno a veces no tiene tiempo de leer un libro y tiene que hablar un poquito sobre el libro, o en una charla o una conferencia, nunca dejar de leer el prólogo, ni tampoco el índice, porque son muy esclarecedores. Tanto el prólogo, el índice y, bueno, el epílogo en el caso de que lo hubiera, ¿no es cierto? Y como estamos también muy, muy acelerados, y a uno no le gusta leer de esta forma, ¿no? De andar por ahí salteando, pero uno tiene que ir priorizando, vamos leyendo, y bueno, me voy encontrando con que quería tocar un determinado tema, pero sigo leyendo y veo que por ahí es más prioritario o más esclarecedor, de acuerdo a la situación que uno está viviendo actualmente, tocar algún otro punto del libro. Así que por ahí va a quedar un poco desordenada la exposición en cuanto a que no vamos a ir por el orden de los capítulos, pero no por eso no va a ser entendible. Los ubico en la página, así si quieren ir siguiendo desde la página del libro. Tenemos en la página 47, hay un subtitulito muy chiquito que dice: la influenza es una enfermedad eléctrica. Esto que vamos a tratar está, digamos, dentro del capítulo 5, que arranca más o menos en la página 28. O sea, discúlpenme. Estamos, lo que sería enfermedad eléctrica aguda, lo que sería el capítulo 7, y dentro de este capítulo 7, que arranca en la página 44, como yo venía leyendo desde más atrás, por eso iba enlazando. Y en la hoja 47, ahí ya tenemos este subtitulito de la influenza es una enfermedad eléctrica. ¿A qué viene esto de que la influenza es una enfermedad eléctrica? Porque cuando nos vamos adentrando en todo lo que vamos leyendo acá, digamos como que se va produciendo en un montón de lugares, diferentes países de distintos continentes, sin conexión entre sí, no que una persona haya viajado y haya vuelto, haya recorrido y sea el transmisor y propagador de la enfermedad. Hay que ubicarse dentro de lo que es el contexto de esos años. Por ejemplo, si nos ubicamos en 1889, en 1847, desde 1874 a 1875, en 1889. Yo les voy tirando las fechas como para poder ubicarnos qué era lo que pasaba en el mundo en esos años. Entonces, lo que a nosotros nos parece que es algo que, ¿cómo puede ser que una persona o que haya habido una explosión de una enfermedad en Turquistán, por ejemplo, y que coincide con la explosión de esa misma enfermedad en, por ejemplo, Brasil, que no hubiera tenido ninguna conexión? Entonces, justamente, si nosotros empezamos a ver cómo era todo el tema del tendido eléctrico, cómo es que iban aumentando todos esos cableados, los ferrocarriles, todo lo que fuera que implicara electricidad, corriente eléctrica y demás,
vamos a poder entender por qué aparecían en esos lugares al mismo tiempo todo este tipo de enfermedades respiratorias, y que si nosotros pensamos que la influenza es una enfermedad respiratoria, muchas veces se daba que no había ningún cuadro respiratorio, sino que las personas referían otra sintomatología y no tenían ningún cuadro respiratorio de decir tiene una congestión pulmonar, o tiene tos, o tiene mocos. Tenía simplemente otra sintomatología, por ejemplo, podía tener dolores de cabeza, mareos, vómitos, estreñimiento, que es, si nosotros nos ponemos a pensar cuando describen el cuadro gripal, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que podemos tener fiebre, dolor articular, tos, qué sé yo, mareos, vómitos, alteraciones gastrointestinales. O sea, un cuadro bastante amplio que dista mucho de considerarlo como un cuadro meramente respiratorio. Totalmente, sí. Entonces, ¿cómo puede ser que siempre, viste, nos hablan virus respiratorios y virus altamente estudiados y conocidos? O sea, cuando hablamos de virus altamente estudiados y conocidos, pareciera como que se sabe más del virus que de la propia persona, porque se sabe vida y obra de lo que hace un virus, que es algo microscópico. Y es más, sí, podemos decir, o sea, del orden de los nanómetros, o sea, más chiquitito de lo que nos permite dilucidar el microscopio óptico. O sea que necesitamos, para evidenciarlos, un microscopio que tenga una mayor resolución que un microscopio óptico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuando se hablaba de la gripe y que se la atribuía a un virus antes del desarrollo del microscopio electrónico, que el microscopio electrónico es quien nos permite ver todas las partículas virales. A un microscopio óptico yo no puedo ver una partícula viral, por ejemplo. Y justamente cuando hablaban de los virus, del virus tal o cual, todos eran previos al, digamos, al desarrollo de la microscopía electrónica, que se desarrolló la microscopía electrónica, comenzó en la década de 1930, o sea, 1933, por ahí, y que luego se fue perfeccionando a lo largo de los años. Entonces, ¿qué ocurría? Sin tener una certeza de un agente etiológico, o sea, de un agente causal de esta enfermedad, siempre se culpaba a un virus, se culpaba a un agente que nunca se demostró como ser el responsable de la enfermedad. Y actualmente también se sigue en esa misma postura, sí. Porque justamente si nosotros nos remitimos a cualquier enfermedad viral, lamentablemente siempre te dice el médico, cuando no conoce la etiología, te dice, ay, bueno, esto es viral, quédate en la cama descansando 15 días, te da un antipirético, o sea, para bajar la fiebre, que no siempre es el más adecuado el que dan, justamente por todos los efectos adversos y por ser el responsable de la segunda causa de trasplante hepático, pero es el más ampliamente utilizado y que, ¿viste? Sí. Uno va y prácticamente en un kiosco hasta te lo venden. ¿No es cierto? Así que, y bueno, sin tener una certeza, y mucho menos de tener la certeza que la enfermedad que está pasando esa persona sea causada realmente por el agente viral, digamos, entre comillas, por supuesto. Así que alguna vez yo digo, ¿no? A nosotros nos han hecho algún diagnóstico de certeza de que cuando nos decían, ay, lo tuyo es viral. Y no, ¿por qué? Porque te van a decir, y es muy engorrosa la demostración de certeza, hacer un cultivo viral que requiere
un laboratorio de bioseguridad nivel 3, nivel 4, ¿no? O sea, te lo van adaptando a digamos, a las circunstancias que el médico quiere, a las circunstancias que al médico o que al profesional o al investigador le convienen. Entonces, como yo no voy a esperar 15 días hasta tener la certeza de que es tal o cual agente viral el causante de esta enfermedad para poder empezar a tratar a la persona, cuando justamente desde el laboratorio nunca se dice eso, simplemente se dice, bueno, vos la tratás empíricamente en base a tu sospecha diagnóstica y mientras tanto se va realizando el cultivo viral para hacer un diagnóstico de certeza, donde verdaderamente yo veo al agente causal y que puedo atribuir a ese agente causal que es el responsable de la enfermedad. Bueno, hasta ahora no se ha hecho eso, porque si por ahí te dicen se encontró el virus tal, que es simplemente la demostración de un daño que se llama efecto citopático en una línea celular, ya asumen que es el virus que sospechan sin hacer ninguna confirmación de que se trate verdaderamente de un virus realmente identificado o de una reacción propia de esa línea celular por todos los reactivos y todos los pasajes que se hacen, toda la técnica que se hace en un laboratorio que también le provoca un estrés a la célula. Entonces, justamente ese estrés celular es al que en el laboratorio de virología llaman efecto citopático y que es confirmatorio, entre comillas digo confirmatorio, de la presencia de un virus. Simplemente por observar un daño que no difiere de que si ponga cualquier otra cosa en esa línea celular me va a provocar exactamente el mismo daño, o sea, que se me desprendan las membranas celulares, que se formen células multinucleadas, que se formen agujeros, que es vacuolas, es en la terminología técnica. Así que, viste, estamos en eso, ¿no es cierto? Entonces, esto es, digamos, a modo introductorio. Ahora si nos abocamos a lo que es el libro, acá dice que ¿por qué se llama influenza, digamos, o gripe o influenza? Porque decía que la gripe con sus idas y venidas estaba regida por la influencia de las estrellas. Ah, mira vos. Estaba regida por la influencia de las estrellas. Mira vos. Exactamente, porque acá, por ejemplo, les cuento, acá dice, como les decimos este subtitulito, la influenza es una enfermedad eléctrica. De repente e inexplicablemente la gripe, cuyas descripciones se habían mantenido constantes durante miles de años, cambió su carácter en 1889. La gripe se apoderó de la mayor parte de Inglaterra en noviembre de 1847, más de medio siglo antes. La última epidemia de gripe en los Estados Unidos se había desatado en el invierno de 1874 a 1875. Desde la antigüedad, la gripe se conocía como una enfermedad caprichosa e impredecible. Un animal salvaje que vino de la nada. Aterrorizó a poblaciones enteras de inmediato, sin previo aviso y sin un horario, y desapareció tan repentina y misteriosamente como había llegado, para no ser visto de nuevo por años o décadas. Se comportó a diferencia de cualquier otra enfermedad. Se pensó que no era contagioso y recibió su nombre porque se decía que sus idas y venidas estaban regidas por la influencia de las estrellas. Mira vos. Y ahí en el libro, El arco iris invisible, directamente ahí afirman que la influenza es una enfermedad eléctrica, a consecuencia de los efectos de lo eléctrico, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente. Y lo fundamenta, no es que sea caprichoso. A ver, cuando nosotros tenemos gripe, que te dicen, ay, tenés cansancio, lo que se llama astenia. Sí. Uno está cansado, somnoliento, que no podemos pensar. Entonces, ¿cómo puede ser que todo eso, si supuestamente te afecta todas las vías aéreas, pero también te provoca cansancio, que uno dice, y bueno, a ver, como estoy congestionado, entonces la explicación que yo siempre busco, digo, bueno, al estar congestionado, obviamente que no me voy a oxigenar bien, voy a estar más cansado, voy a hacer un esfuerzo mayor para respirar, pero no se justifica que tenga toda esa variedad de síntomas y de signos que escapan a lo que sería una enfermedad meramente respiratoria causada por un virus, entre comillas, que es meramente respiratorio. Entonces, ¿cómo puede ser? Es un virus que está en todos lados, afecta un montón de partes de nuestro cuerpo. Claro, sí. ¿Y cómo es que actúa, querida Marcela, el efecto eléctrico sobre el cuerpo que produce, ¿no? toda esta sintomatología? ¿Cómo es que estaría, digamos, afectando el campo eléctrico? Nosotros podemos decir que hay infinidad de enfermedades que, bueno, nos hicieron el cuentito que eran virósicas, como vos bien aclaraste, que en realidad nos lo decían cuando no tenían la tecnología de los microscopios electrónicos para poder verificar realmente qué clase de agente era ese, ¿no es cierto? Así que exacto, y que a la vez también, aún con el microscopio electrónico, tampoco han podido diferenciar si eso que observan, esa estructura que observan es una estructura producida por la propia célula y luego liberada para comunicar una información a las células vecinas, o si es un agente exógeno, un agente del exterior, que va a ingresar a la célula. Ni siquiera eso han hecho hasta el momento. O sea, que no han diferenciado si se trata esa estructura de un virus o de un exosoma, por ejemplo. Totalmente. O sea que, digamos, a ver si te entiendo, Marce, el efecto electromagnético, ¿no? De lo que son radiaciones y demás, y de hecho estamos hablando de algo que fue muy cerquita cuando apareció este supuesto virus que ya sabemos cómo se llamó, lo vamos a decir así para que después no nos bajen el programa de YouTube. Pero coincidió, ¿no es cierto?, fundamentalmente cuando esto parece que se genera en Italia, con una cantidad importante de antenas electromagnéticas, de antenas de comunicación que se habían instalado en una zona muy próxima a este lugar de residencia de personas mayores. Y comienza, ¿no? Entonces, sí. Entonces, esa radiación también con la historia que hacemos en el arco iris invisible de cuando comenzaron todas estas epidemias, entre comillas, de gripe, que fue con el auge de todo lo que es la telecomunicación. Claro. En sus distintas formas. Perfecto. Que lo identificaron, como decís vos, como una gripe, algo caprichoso. Exacto. Que venía, que mataba muchísima gente, que ocasionaba desastres y que en realidad nunca se asoció ni se vinculó a la existencia de toda esta aparatología, tecnología de radiación, que hoy cada vez estamos todavía mucho más influenciados, y esto es sumamente importante, mi querida Marcela. Y que afecta también, no nos olvidemos que también todo ese tendido, ese cableado, todo lo que se refiere a comunicaciones, no solamente nos afecta a nosotros como seres humanos, sino que también afecta a los animales y las plantas. Claro.
Totalmente. Ellos no son indemnes a estos efectos. Y nosotros, como todos sabemos, nosotros tenemos nuestras membranas celulares que están polarizadas, o sea, nosotros tenemos cargas eléctricas. Entonces, obviamente que también uno va a alterar las cargas eléctricas propias para la conducción de un impulso, ya sea un impulso nervioso, una contracción muscular, la secreción de una glándula. Todo es a través de un potencial de acción. Es un potencial electroquímico. O sea que nosotros, como tenemos cargas negativas y positivas, nosotros estamos cargados eléctricamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce un desbalance en nuestras cargas para cumplir con todo ese potencial de acción que permite, por ejemplo, que yo pueda mover un dedo, decir ahora quiero pestañear o quiero mover un dedo o apretar algo con la mano? Todo eso es un proceso rapidísimo que involucra un montón de células, nervios, músculos, etcétera, y que todo eso ocurre a través de un potencial de acción que es un potencial electroquímico. Entonces, si nosotros alteramos ese potencial de acción, obviamente que vamos a sufrir una consecuencia que va a ser un estado, digamos, de enfermedad, por así decirlo, o de malestar, como puede ser ese cansancio que cuántas veces decimos, ay, estoy cansado y no sé de qué. Totalmente. Que habitualmente nos está pasando, o tener esos dolores de cabeza repentinos, que decimos, ay, no sé de qué, pero de golpe me vino un dolor de cabeza repentino, o esa somnolencia repentina, ese cansancio visual, sentirse también como atolondrados, todo eso. Bueno, todo eso está relacionado justamente con todo nuestro entorno, y dentro de ese entorno fundamentalmente es importante toda la parte eléctrica, el campo eléctrico, el campo magnético, que lo estamos alterando justamente con toda esta exacerbación de las comunicaciones, como viste que están implementando, porque siempre se busca que 5G, que 6G, o sea, siempre es, digamos, como que las comunicaciones sean lo más aceleradas posibles, y todo eso tiene un costo para la salud. Una de esas manifestaciones es una manifestación gripal. ¿Cuántos de nosotros podemos estar ahora con moco? Y ya lo primero que te preguntan, ay, ¿es alergia o estás enferma? Sí, ¿O es gripe? Tal cual. Y vos fíjate que aquí en el libro, El arco iris invisible, hay un fragmento que dice: vivimos hoy con enfermedades devastadoras, cuyo origen desconocemos y que no cuestionamos. El trastorno de ansiedad, que afecta a una sexta parte de la humanidad, no existía antes de la década de 1860, cuando los cables del telégrafo rodearon la Tierra. Ningún indicio aparece en la literatura médica antes del año 1866. La influenza, como vos hablabas, en su forma actual, se inventó en 1889 junto con la corriente alterna. Antes de 1860, la diabetes era tan rara que pocos médicos vieron más de 1 o 2 casos en su vida. Además, los diabéticos eran esqueléticamente delgados. Las personas obesas nunca desarrollaron la enfermedad. La enfermedad cardíaca era la 25ª enfermedad más común, detrás del ahogamiento accidental, que era una enfermedad de niños y ancianos. El cáncer también fue extremadamente raro, inclusive fumar tabaco en tiempos no electrificados no causaba cáncer de pulmón. Estas son enfermedades, dice, de la civilización, fundamentalmente a través de, como vos decís, las energías electromagnéticas que afectan a todo ser vivo, plantas, animales y toda la naturaleza, ¿no? Exacto, y además también pensemos que nosotros en nuestro cuerpo, ¿qué tenemos? También tenemos una microbiota. Claro. Tenemos microorganismos, o sea que no solamente
se afectan nuestras propias células, sino también las células, esos microorganismos son células, también se afecta esos microorganismos que están justamente, que nosotros los necesitamos para vivir. Sin toda nuestra microbiota, la vida no es compatible, no existiría la vida. Entonces también se altera esa microbiota y por eso muchas veces las conductas que nosotros tenemos y que muchas veces tampoco ni siquiera las asocian la medicina. Parece como que la medicina no busca la causa, sino que dice, ay, me duele la cabeza, listo, te voy a dar un medicamento que te calme el dolor de cabeza, pero no va a la causa. Ay, ¿ya te calmaste? Bueno, bárbaro. Ya sabes que cuando tengas un episodio similar, ya sabes, te tomas este comprimido. Pero ¿por qué no vamos a la causa? Por ahí la causa no estaría en la cabeza en sí, sino en una alteración, por ejemplo, en la microbiota intestinal, por ejemplo, o justamente también por los campos electromagnéticos a los que nos vemos continuamente sometidos. Totalmente. Sí, yo creo que sí, entre todos, verdaderamente, entre todos los especialistas de las distintas disciplinas, no me refiero únicamente de la salud, porque todo excede a la salud. Nos referimos ingenieros, físicos, biólogos, etcétera. Además de los profesionales de la salud, interactuáramos entre todos ellos, porque las leyes de la termodinámica de la física se aplican a nuestro organismo, todas nuestras reacciones metabólicas y son en respuesta a la termodinámica. Entonces, no es que todo lo que nosotros aprendíamos, tanto en el colegio como luego en las universidades, de acuerdo a las carreras que hayamos seguido o a los estudios que uno haya hecho, no es que está inconexo. No es que la física va por un lado, la química va por otro, la fisicoquímica va por otro lado. Para nada, la estadística, cuántas herramientas disponemos bien utilizadas para poder llegar a la causa de un problema y poder solucionarlo. Pero ahí también surge el problema, ¿hay voluntad para solucionar ese problema? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Hay intereses económicos? ¿Hay conflictos de intereses? Entonces mejor sigamos así, mejor es más fácil seguir un protocolo. A la persona le duele la cabeza, vos dale esto que total el dolor de cabeza se le va a curar. Pero ya la persona la haces adicta a un tratamiento médico que no le va a solucionar su problema de base, sino que le va a cronificar ese problema. Sí, tal cual. Y hablando de esto, de este libro tan importante, vos fíjate, Marcela, que en el año 1740, etcétera, etcétera, existía la electroterapia. O sea, así es algo apasionante leer esto, como, con experimentos que muchas veces electrocutaron a más de uno, por supuesto. Así es, también. ¿No es cierto? Porque pensemos que al principio es un método empírico, por ensayo y error. Pero ya el pensar que hay una alteración en la conducción eléctrica, que la causa se deba a una alteración en nuestro campo eléctrico, verdaderamente, cosa que ahora muchos, no sé si asocian todos, pero ahora no. Era realmente más que, sorprendente y a la vez esclarecedor. Porque cuando hacemos toda esa revisión histórica, vemos que no estaban alejados de la realidad, y siendo que en ese momento la realidad en cuanto a las comunicaciones no era la misma de ahora.
No. Pero ya lo pensaban. Sí, ya y lo si se pensé. ponen a pensar, los primeros que atendían eran los electricistas. Sí, es cierto. Eran los electricistas, ¿no? Eran los electricistas. Así que verdaderamente. ¿Y qué pasó? No sé qué pasa después. ¿Nos vamos embruteciendo con el paso del tiempo? ¿O la gente decidió cada vez pensar menos? Claro, Y decir, bueno, ya está. acá Que lo resuelva ya otro, mi problema, ¿no? que Porque debe saber. así es. Exactamente. Vos sabés que quería comentarte, Susi, a ver, te ubico, Sí. si podés irte a la página 56 Sí. del libro, Ujú. que se refiere, ahí entramos en lo que había pasado, el capítulo es el capítulo 8, dice Misterio en la isla de White. En 1904 las abejas comenzaron a morir. ¿No nos suena familiar esto actualmente? Sí, totalmente. Totalmente. En 1904, sí. Y Ahí está. Y si nosotros, para introducirnos en el tema de las abejas, en la página 56, ustedes vieron que Guillermo Marconi, que fue el inventor de la telegrafía sin hilos, todo eso, un pionero en ese campo. Bueno, acá cuando dicen como que, ay no, todo el tema de electricidad no puede ser que cause tantos problemas, porque en todo caso un investigador como Guillermo Marconi, que trabajó con todo eso, hubiera tenido que también sufrir los efectos de la electricidad. Bueno, acá les contamos que sí, que efectivamente él sufrió los efectos de la electricidad, no solamente él, sino también su esposa. Acá les comentamos, el 16 de marzo de 1905, Marconi se casó con Beatrice O'Brien. En mayo, después de su luna de miel, la llevó a vivir a la casa de la estación en Port Morian, en Cape Breton, rodeada por 28 enormes torres de radio en 3 círculos concéntricos. Asomando sobre la casa, 200 cables de antenas se extendían desde un poste central como los radios de un gran paraguas de más de 1 milla de circunferencia. Tan pronto como Beatriz se instaló, sus oídos comenzaron a sonar. ¿Cuántas veces nos refieren del zumbido en los oídos? Sí. El tinnitus. Sí, totalmente. Después de 3 meses allí estaba enferma con ictericia severa. Entonces, ¿cuántas veces que hay personas que tienen justamente la ictericia, este tipo que les aparece así de golpe, y bueno, no te lo asocian, ay, bueno, debe ser algún problema hepático momentáneo? No. Cuando Marconi la llevó de regreso a Inglaterra, fue para vivir debajo de la otra antena monstruosa en Poldhu Bay, en Cornwall. Estuvo embarazada todo este tiempo. Y aunque se mudó a Londres antes de dar a luz, su hija había pasado la mayor parte de sus 9 meses de vida fetal bombardeada con poderosas ondas de radio. Y vivió solo unas pocas semanas, muriendo por causas desconocidas. Desconocidas, claro, pero sumamente conocidas, que ya con semejante radiación, imagínate lo que pasó. Pero así es, entonces, cuando en la historia nos cuentan de misteriosamente, o sea, un embarazo que después dan a luz y los bebés viven muy poquito tiempo, hay que ubicarse en qué año pasó, cómo era el contexto, digamos, cómo estaba la ciudad, el país en donde habían nacido, cómo era todo el cableado, el tendido, o sea, ubicarse en todo, no decir, ay, pobrecito, no se sabe de qué falleció de causas desconocidas. Bueno, analicemos todo ese contexto, ya que siempre se busca el nexo epidemiológico. Entonces acá nuestro nexo epidemiológico sería cómo era la situación
telegráfica o de comunicaciones, además de todo lo demás. Por supuesto, no es que me voy a quedar con una sola cosa. Voy a decir, bueno, a ver, cómo eran las condiciones de vida, etcétera. Pero me voy a centrar en justamente en el entorno en el que esa persona se movía. Y evidentemente era un entorno donde había, digamos, bastante toxicidad ambiental por el lado de todas estas antenas telefónicas, de radio, etcétera. Totalmente. Y siguiendo con el libro, en el experimento de Leiden, dice, era 1746. Y Muschenbrock dice, ¿cuál es el efecto de la electricidad en la vida? En el siglo XVIII los científicos se lo preguntaban, ¿no? En el siglo XVIII los científicos se preguntaban, ¿cuál es el efecto de la electricidad en la vida? Hoy ya no se lo preguntan. Una persona, dice, una persona puede acumular, fíjate vos, una persona puede acumular 30.000 voltios en su cuerpo al caminar sobre una alfombra sintética. Descargarlo duele, pero no te matará. Un paciente con artritis en 1750 que sufría de artritis, su electricista lo sentaría en una silla que tenía patas de vidrio para que quedara bien aislada del suelo. Esto se hizo para que cuando estuviera conectado a la máquina de fricción acumulara fluido eléctrico en el cuerpo en lugar de drenarlo a la tierra. Dependiendo de la filosofía de su electricista, la gravedad de su enfermedad y su propia tolerancia a la electricidad, había varias formas de electrizarlo. Porque enfermedades como, por ejemplo, artritis, sordera, ceguera, se recuperaba a través de los efectos de estos electricistas, que era como que ajustaban el nivel eléctrico de esa persona que había quedado por algún motivo disfuncional. O porque Exacto. ahora, vos fijate, ¿no es cierto?, cómo con la electricidad, y estamos hablando del año 1750, 1770, se tenía la electricidad como un elemento fundamental, esencial. ¿Por qué? Porque consideraban lo que es, que nosotros tenemos carga eléctrica en nosotros mismos, así que esas disfunciones podían provocar distinto tipo de enfermedades. Y hoy, como decís vos, no solamente que no se atienden, sino que estamos invadidos por energías electromagnéticas, realmente invadidos, con el único argumento de que vamos a ir más rapidito con el teléfono, y realmente esto es tan grave y nosotros tenemos que despertarnos tanto para volver a la naturaleza, volver a descargar con los pies sobre la tierra, sobre el pasto, para estar sin contacto con el celular por lo menos horas, para no estar, digamos, invadidos, porque el otro día hablando con otra persona decíamos, durante la noche vos podés apagar los aparatos, pero te sigue radiando igual el vecino, el del frente, el del costado, porque nosotros en el celular vemos todas las conexiones que hay, de todas las otras líneas que están dando vuelta alrededor nuestro, ¿no? Entonces, esto es, como decíamos, es muy revelador porque, ¿qué pasa? En esta época, estos estudiosos, neurólogos, investigadores, investigaban, activaban nuevamente la salud a través de la electricidad, y luego del año 1900 y pico, ya eso dice que se dejó de lado el tema de la conexión de la electricidad con la salud y se empezó a pensar únicamente en la electricidad para la aparatología, para mover aparatos. Ya ahí directamente ya no importó más que nosotros somos también seres eléctricos, y cómo nos influencia esto, sino toda la electricidad para el servicio. Y fue así, dicen, que después, con otro estudioso que vino directamente con su teoría del campo magnético, Mesmer, corrieron a todo este tema de la electricidad de costado y ya no apareció más. De hecho, hasta hoy mismo ya no es considerado para nada la electricidad un factor fundamental en el equilibrio físico, mental, emocional de las personas. Y me enteré hace muy poco que aún
se utiliza dar un shock eléctrico a personas que tienen graves problemas psiquiátricos, que ese shock eléctrico se lo siguen haciendo al día de hoy, ¿eh? Yo no sabía, porque hace muchísimo tiempo yo tenía un tío que había estado muy mal psiquiátricamente y recibió hace mucho tiempo atrás un shock eléctrico. Yo pensé que eso ya no se aplicaba, pero hace poco me dijeron, ¿no?, con conocimiento de causa, que eso se sigue aplicando. O sea, no sé si se aplicará en otro lugar más o en otro tipo de terapia, pero en eso parece que todavía se aplica, ¿no? Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar también, ¿no?, el corazón también tiene su conducción eléctrica. ¿Cuántas veces hemos visto, y en varias películas les muestran la cardioversión? Que cuando una persona tiene un paro, aplican las paletas y quedan descarga eléctrica, ¿sí?, para activar eléctricamente al músculo cardíaco. Pero lo que también hay que discriminar, no es que yo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier situación. Si hay afectación del sistema de conducción eléctrico, ahí sí, y por eso es importante la visión del médico, que es el médico el que va a decir, bueno, acá tengo que aplicar este tratamiento, en esta situación tengo que hacer una cardioversión, en esta otra situación, como vos dijiste, un electroshock. No es que tengo que aplicar un protocolo por igual sí, a todas las personas. Se evalúa individualmente cuál es la mejor terapéutica que va a necesitar cada persona, porque nosotros somos distintos, cada uno, somos individuales. Entonces tendremos algunas características en común que decimos, bueno, en general, para esto, si pasa esto, esto y esto, pero a ver, ¿y vos cómo te sentís? ¿Cuántas veces uno no se siente bien con un determinado medicamento? A uno no le hace efecto, a otro le hace demasiado, a otro le hace poco, otro no le sirve, otro directamente dice, no, yo no tomo nada, me voy a quedar descansando bajo las luces, me quedo en la oscuridad, duermo, me hidrato y con eso es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros mismos decimos, no, yo ya me conozco, yo sé que lo que tengo que hacer en esta situación es esto, y a uno le funciona? sí, sí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que es lo que nos funciona a cada uno, y que valoremos lo que nosotros estamos diciendo, y que el médico valore y le dé importancia, que escuche a la persona cuando le dice, mira, a mí me pasa esto, yo me lo soluciono de esta forma, hago así, asá, y no que te diga, ay, bueno, esto es siempre o psicosomático, si no tienen otra explicación, sin desmerecer lo que es lo psicosomático, por favor, que no se malentienda, pero quiero decir, cuando hacen una mala utilización de todas esas palabras, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. A eso vamos. Es muy importante. Que todo lo que cada uno cuenta es importante y hay que considerarlo, porque justamente la curación va a estar en todo lo que la persona está relatando. En medio de todo su relato te va a dar algo que vos decís, acá está la clave, esto es lo que le está pasando, por esto le está ocurriendo todo esto, todos los hechos que va relatando. Entonces, bueno, ahí está, me aferro de eso y está la solución. Por algo se hace en medicina, se conoce como anamnesis, es el interrogatorio que hace el médico a la persona. Y en ese interrogatorio va a estar la solución al problema que la persona está contando, está sufriendo. Exactamente, nos quedan unos 2 o 3 minutitos y yo quería contarle a la audiencia con respecto a este libro excelente para leer, El arco iris invisible, que el objetivo de la electroterapia era estimular la salud, restaurando el equilibrio eléctrico del cuerpo, donde estaba desequilibrado. Por ejemplo, las agujas de acupuntura conducen la electricidad atmosférica hacia el cuerpo, donde viaja a lo largo de rutas trazadas con precisión, volviendo a la atmósfera a través de otras agujas que completan el circuito. La electroterapia en Europa y América, aunque similar en concepto, era una ciencia muy utilizada.
y cayó a principios de 1800 la electroterapia porque Anton Mesmer lo reemplazó en cierta forma con su curación magnética, pero definitivamente la electroterapia cayó a principios del siglo XX. Pero la electricidad puede curar enfermedades. Entre 1700 al 1800 el uso de la electricidad para tratar enfermedades era muy común. Deuchen, un neurólogo, empleó la electricidad para ayudar a personas sordas, además de usar electricidad para recuperar cegueras, artritis, entre otras cosas. Llegamos, nos queda... Duchenne, justamente este neurólogo es el que describió la distrofia muscular de Duchenne. Exactamente, que también vinculada con... Sí. Con lo que vos has leído, Susi, cómo acá en el libro cada médico, cada investigador de las distintas áreas, porque acá participan físicos, astrónomos, médicos, bueno, electricistas, ellos van relatando, van escribiendo todo lo que a la persona le pasa. O sea, ellos describen todos los signos y síntomas, valorizan todo. No como un médico actualmente que si uno le dice, no, esto no es por eso. Sí, ¿Cómo totalmente. ha cambiado lo que es la medicina? Que si recolectábamos y valorizábamos cada dato que nos daba la persona y después evaluábamos a ver qué peso podía tener en el desarrollo de tal o cual afección. Pero ahora, actualmente, vos decís, no, mira, tomé esto y me hizo mal a la cabeza, me duele la cabeza porque tomé, no es por eso, es por otra cosa. Pero ellos no lo escriben, no lo detallan, no lo publican, no te hacen, como diríamos en la terminología actual, una farmacovigilancia. Bueno, lo registro, de llevar un registro. Tal cual. Y ese registro, después, bueno, si hay efectos adversos, bueno, llamo para, miren, acá el paciente tal me relata tal efecto luego de tal cosa. Pero o sea, no se toman tampoco esa molestia de subir los efectos adversos y por otro lado, en cualquier prospecto médico, cualquier prospecto de cualquier medicamento les dice, sí, porque la farmacovigilancia. Tal cual. Siempre se hace farmacovigilancia. El Ministerio de Salud también te habla, la farmacovigilancia. ¿Qué farmacovigilancia? Si a la persona no le consideran lo que cuenta. Tal cual. Marce, querida, se nos fue el tiempo, fascinante todo, pero se nos ha ido el tiempo, así que agradecidísimas de este encuentro. Vamos a tener otros. Estuvimos con Marcela Witt aquí en Estamos en Contacto, esta hermosa mujer. Así que yo me despido y te agradezco infinitamente, Marce, porque vamos a tener nuevos encuentros. Y un abrazo.